Vivimos en una sociedad que busca que las cosas sucedan más y más rápido y cada vez hay menos disposición de esperar. Sucede todos los días. Vamos al trabajo o a la escuela o de compras y muchos manejan presionando al de adelante para que avance más rápido. Aún no cambia el semáforo y ya te están presionando los de atrás. ¿Les ha pasado así o lo han hecho ustedes también? Definitivamente para muchos de nosotros nos cuesta esperar. Nos invade un sentimiento de intranquilidad que nos quita la paciencia, especialmente cuando no vemos un rumbo claro o no encontramos la solución o no tenemos la respuesta a nuestros problemas. La impaciencia es una situación que, como su definición nos dice, es una intranquilidad o sensación de falta de paciencia producida por algo que nos molesta o que no acaba de llegar. En otras palabras, es un estado emocional que nos altera por no recibir o no saber cuándo llegará lo que esperamos. El no saber esperar hace que no pensemos claramente la situación por la que estamos pasando y muchas veces adelantamos resultados conforme a nuestra perspectiva, que no debería ser o muchas veces no es lo que Dios desea para nosotros. Es importante no confundir con aquellas situaciones en las que tenemos que actuar, o sea, tomar decisiones, y para eso Dios nos ha provisto de la capacidad de razonar, de analizar y de decidir, aunque en varias decisiones tenemos que afrontar las consecuencias. Por ejemplo, ¿te llegó tu recibo de luz? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues hay que pagar, de lo contrario te cortarán la luz. No tienes que esperar que Dios te dé una respuesta. Sin embargo, hay momentos en los que debemos confiar en Dios y esperar en su respuesta, conforme a su soberanía, y no adelantarnos cuando Dios tarda en su respuesta. Por ejemplo, si vas a comprar una casa en un lugar u otro, o para los jóvenes, ¿con quién me casaré? Ese es un tema que es mejor esperar a que Dios te confirme. Puede evitarte situaciones difíciles y tu decisión impactará tu futuro. El proceso de esperar en Dios está muy presente en la vida de todo cristiano. Todos los días debemos saber esperar en Dios y confiar en Él. Con mucha frecuencia anhelamos que Dios responda a nuestras oraciones rápidamente. Sin embargo, algo que debemos entender es que el tiempo de Dios es perfecto para sus hijos. Cuando somos impacientes es como si quisiéramos ayudar a Dios y es cuando cometemos errores. El tema de esperar en Dios y en sus promesas busca ayudarnos a entender el propósito de Dios cuando estamos esperando. Veamos unos ejemplos de personajes que no supieron esperar. Abraham, Dios le había dado la promesa de su descendencia. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Sin embargo, pasaban los años y veía cómo Sara, siendo estéril, y él también avanzado en edad, llegó la duda, pensando que Dios se tardaba. Quisieron ayudarle, y conforme a la costumbre de aquellos tiempos, los niños nacidos de la sierva eran considerados hijos de la esposa. En Génesis 16:3 leemos: Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. De ahí nació Ismael. Ese error el pueblo de Israel lo sigue pagando. Hasta el día de hoy, de Ismael vienen las naciones árabes, que hasta hoy tienen conflicto con el pueblo de Israel. Si bien sabemos que posteriormente Dios le concedió el hijo a través de la promesa, o sea, a través de Sara, y de ahí nació Isaac, de donde desciende el pueblo de Israel. Un siguiente ejemplo. Recordarán la historia del rey Saúl, cómo fue ungido como rey de Israel. Fue el primer rey, pero cuando le llegó la primer prueba, falló, queriendo ayudar a Dios en lugar de esperar en Él y en sus promesas. Leemos cómo el profeta Samuel le dice a Saúl en 1 Samuel 10:8: Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Esta era una simple instrucción u ordenanza para Saúl de parte del profeta de Dios. Pero en 1 Samuel 13:8 leemos: Y él, Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba.
Recordemos que el rey Saúl había convocado al pueblo para salir y pelear contra los filisteos, y estaba esperando al profeta Samuel para que les diera la bendición de Dios previo a salir a pelear. Pero dice la Biblia que el rey Saúl, viendo que los filisteos venían y sus soldados empezaban a irse, se apresuró y ofreció el holocausto o sacrificio a Dios. Ahora, hacer estos holocaustos para Dios sí era algo bueno, pero Saúl lo hizo de la forma equivocada. Esto no le correspondía. Solo a los sacerdotes o profetas podían hacerlo. Él no supo esperar. Lo que sigue en el relato de la Biblia es como si Dios estuviera probando el carácter de Saúl. En 1 Samuel 13:10 dice: Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle, para saludarle. ¿Qué les parece? Solo debía esperar un poco más. El profeta Samuel le dijo en 1 Samuel 13 y 14: Locamente, o sea, neciamente has hecho. No guardaste el mandamiento de tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué les parece? Por un momento de impaciencia o por tratar de ayudar a Dios, Saúl perdió todo. Dios quería bendecirlo, pero él no supo esperar. Dios quiere obrar a nuestro favor. El problema es que muchas veces queremos tomar atajos o decirle a Dios por dónde debe avanzar, porque no sabemos esperar el tiempo de Dios o porque no hemos entendido los beneficios de esperar en el tiempo de Dios. El error está cuando nos dejamos llevar por la impaciencia. Ahora veamos dos ejemplos para ilustrar el tema de hombres que supieron esperar. Primero veamos el caso de Noé, que en 2 de Pedro 2:5 se le llama pregonero de justicia. Dios le dijo a Noé que destruiría la tierra con agua y le mandó que construyera un arca. ¿Se imaginan? No había llovido en la tierra. Dice la Biblia que la tierra se regaba con un vapor, Génesis 2:6, y Noé tuvo que esperar 120 años para que llegara el diluvio. Mientras tanto, él construía el arca y volteaba al cielo y no veía nada diferente, pero él esperó lo que Dios le había prometido, de que se salvaría él y su familia. En Génesis 7:16 dice: Dios cerró la puerta del arca. Ahí terminó la espera. Y dice en 2 de Pedro 2:5: Y si no perdonó Dios al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esas 7 personas eran la familia de Noé. Era la promesa que estaba esperando, que se salvaría él y su familia. Veamos un segundo ejemplo, el caso del rey David. Aunque Dios lo escogió cuando era joven para que fuera rey de Israel, él tuvo que esperar aproximadamente 15 años para ser rey. Pero en su espera tuvo que enfrentarse a Goliat, diversas guerras y, por si fuera poco, a la persecución del rey Saúl, quien procuraba matarlo. En ese tiempo Dios seguía preparando y probando su corazón. Él en 3 ocasiones tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Siempre esperó en Dios diciendo: ¿Cómo pondría mi mano sobre el ungido de Jehová? 1 Samuel 24:6. Por eso dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13:14. Hasta aquí vimos el ejemplo de personajes que no supieron esperar el tiempo de Dios, y vimos también el ejemplo de Noé y del rey David, que esperaron el tiempo de Dios. Ahora vamos a revisar un ejemplo para entender el proceso de esperar en Dios y en sus promesas. Primero, debemos entender que el proceso de esperar en Dios está muy presente en la vida de todo cristiano. Sí o sí, porque esperar en Dios está muy ligado al desarrollo de nuestra fe, en nuestro crecimiento y madurez espiritual. Y al final de nuestra espera veremos la bendición de Dios, así como fue en la vida de Noé, de David y de tantos otros más. Segundo, nuestra espera debe estar cimentada en quién es Dios y en el conocimiento de sus promesas. Debemos saber que Dios es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente
y conoce cada aspecto de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Debemos confiar en que Dios conoce cada área de nuestra vida. No tengamos duda. Él conoce todas nuestras necesidades y deseos. En Lucas 12:30 leemos: pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Tercero, Dios comprende lo que es mejor para nosotros. Su plan divino para nuestra vida siempre es perfecto y cumplirá su buena voluntad, aunque debo confesar que no siempre será fácil esperar en el Señor, pero definitivamente no fallaremos si con paciencia le dejamos que Él nos guíe de acuerdo a su tiempo y a su soberanía. Ahora ya vimos que lo mejor que nos puede pasar es esperar en el tiempo de Dios y en su soberanía. En el Salmo 27, 1 en adelante, podemos leer que el rey David presenta una oración por el socorro y la dirección divina. Nos muestra que muchas veces esperar en Dios no es fácil. Sin embargo, en esos momentos nos hace un llamado a la esperanza, ya que a menudo Dios utiliza la espera para refrescarnos, renovarnos y enseñarnos. Debemos utilizar esos momentos de espera para descubrir lo que Dios puede estar tratando de enseñarnos en el proceso. El rey David relata un espacio en su vida donde llegó un momento de incertidumbre, de impaciencia, y quizás no estaba recibiendo las respuestas que él esperaba, y sí veía cómo los enemigos o sus problemas se acercaban. Momentos difíciles de intranquilidad, pero él exclamó en Salmos 27, 13, 14, hubiera yo desmayado. O sea, había un inicio de desánimo en la vida del rey David. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y el mismo David se motiva a seguir adelante, diciendo en el versículo 14, aguarda, o sea, confía, espera en Dios, esfuérzate, da un esfuerzo adicional y aliéntese tu corazón. Sí, espera, confía en Dios. De este versículo 14 podemos obtener una enseñanza de qué debemos hacer mientras esperamos. Dos acciones en las que debemos estar trabajando cuando estamos esperando en el Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Veamos cada una de ellas. Primera acción, esfuérzate significa ser fuerte, afirmar, mantener, permanecer, resistir, fijar. En esos momentos de espera debemos ser fuertes, afirmarnos en su palabra, mantener nuestra comunión con Dios, permanecer firmes en la fe y resistir la tentación de querer adelantarnos los tiempos. En Isaías 40:29 leemos, Él da esfuerzo, fuerza, poder, aliento al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Veamos la segunda acción cuando esperamos en Dios. Aliéntese tu corazón. Alentar tiene el significado de animar, ayudar, confirmar, consolidar, crecer, ser valiente, estar alerta. Cuando viene el desánimo a nuestras vidas porque no vemos la respuesta a nuestras oraciones y la espera se vuelve aún más difícil, ese desaliento nos lleva a olvidar quién es Dios y muchas veces cometemos el error de querer ayudarlo. El desaliento nos roba la paz y nos quita el contentamiento en nuestras vidas. Por eso esta acción es tan importante. Aliéntese tu corazón. No puedes evitar que un pensamiento de desánimo llegue, pero sí puedes desecharlo. ¿Cómo? Alimentándote de las promesas de Dios. Ejemplo de forma figurativa, tenemos dos leones que se enfrentan entre sí. Uno representa los buenos pensamientos y el otro los malos pensamientos. ¿Cuál vencerá? Pues aquel que estés alimentando más. Así pasa con los pensamientos. Si estamos alimentándonos de las promesas de Dios, nuestros pensamientos estarán fortalecidos para resistir y poder confiar en sus promesas. El animarnos y el ser afirmados en este proceso de espera nos va a llevar al contentamiento, sea cual sea nuestra situación. Eso es tener paz en el corazón. Cuando nos esforzamos y alentamos, nos estamos ocupando en confiar en la gracia de Dios
sabiendo que Él va a intervenir conforme a su voluntad y en su tiempo perfecto. El rey David, en el Salmo 62, versículos 5 al 8, expresó: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Definitivamente su palabra debe ser una certeza en nuestro corazón. Dios puede usar la espera como una forma de refinarnos, para moldear nuestro carácter, y también puede ser la prueba más fuerte de nuestra obediencia. En medio de la prueba hay que saber esperar en Dios. Si estás pasando por un momento de prueba en el cual tienes incertidumbre de una o varias situaciones y piensas que Dios no te ha escuchado, te invito a hacer una oración delante de Dios pidiendo sabiduría y que te enseñe a esperar el tiempo perfecto en el cual Él dará su respuesta, la cual será la mejor para tu vida. Padre, te damos gracias porque en todo momento tú tienes cuidado de nosotros y aun cuando nosotros no nos damos cuenta, tu mirada está puesta en nuestra vida y en tu bondad nos quieres enseñar a crecer y confiar cada vez más en ti y en tus promesas. Te doy gracias por cada persona que está escuchando y orando para que tú hagas una obra en sus vidas y les bendigas conforme a tu gracia y a tus misericordias. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos en una siguiente oportunidad.